La caridad es una virtud divina, eso creo que lo sabemos todos, el hermano mayor lo ha dicho, es el ejercicio del amor. La caridad es amar a Dios sobre todas las cosas, además es una virtud que emana directamente de Dios y tiene una segunda parte que es amar al hombre como criaturas que somos de Dios. Además es una virtud que está en la esencia, en lo más fundamental de nosotros, en el principio de nuestra existencia. Amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Jesús lo convierte en mandato evangélico. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Igual que la fe es el fundamento de nuestra religiosidad o de nuestra religión, la esperanza es el incentivo que nos mantiene y la caridad es el ejercicio de nuestra religión. La caridad, en definitiva, es manifestar nuestro amor a Dios. Y todo esto creo que hay que decirlo en una época o en un tiempo en que están en bogas muchos términos que hay por ahí. Yo me atrevo a decir que dentro de lo políticamente correcto, que tanto está de moda, términos que además que aquellos que lo dicen parece que tienen ya colgada pues la medalla de la veracidad o del buen hacer, la solidaridad, la justicia, la igualdad. Todo aquel que se precie de tener estos términos en la boca continuamente, pues ya sabe que está socialmente aceptado, que es moderno, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces los cristianos pues nos retraemos y no nos atrevemos a decir o a nombrar algo que está muy por encima de todo esto y además que engloba todo esto que estoy diciendo, y es el amor. Las hermandades, que yo creo que últimamente, o quizás de un tiempo a esta parte, han caído en la trampa, me parece, o en el complejo de tratar de justificarse o de autoexplicarse o definirse en aquello en lo que no son. Y me explico. Continuamente se hace referencia hoy día a las hermandades y se hace referencia pues a lo que hacen a nivel social, a lo que hacen a nivel asistencial, a de qué forma están incardinadas o proyectan su actuación sobre una determinada sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá porque tengamos el complejo, y cuando hablo de hermandades hablo tanto de hermandades de penitencia como de gloria, porque me parece que para lo que estamos hablando hoy las diferencias no existen. Bueno, las diferencias entre una hermandad de penitencia y una hermandad de gloria yo creo que son muy limitadas. Quizás en lo externo, en lo que más llama la atención, pues probablemente, pero después, evidentemente, la identidad es absoluta, ¿no? Pero decía que las hermandades tienen ese complejo de no darle vueltas a la esencia misma y no terminar de decir lo que son propiamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que decir una cosa muy clara. Las hermandades no son ONGs. Las hermandades, por no salirnos de instituciones dentro de la Iglesia, las hermandades no son Cáritas, las hermandades no son Manos Unidas, las hermandades son asociaciones de laicos cuyo fin primordial es el culto a Dios, ya sea en un misterio glorioso, ya sea en un misterio de penitencia. Y esto hoy en día me parece no solo que no está pasado, que no está trasnochado, sino que me parece que es absolutamente fundamental. Las hermandades son fenómenos que están inmersos en su propia sociedad, a la que pertenecen, de la que tienen su razón de ser, y evidentemente vienen obligadas a una acción social, y dentro de esa acción social la obra asistencial pues es esa última manifestación del ejercicio de la caridad que nos permitirá cumplir el mandato evangélico que veíamos. Además, esa acción social normalmente debe convertirse en el mejor complemento del culto. Y lo hacemos además, los convertimos en las dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos el culto a Dios, que manifestamos pues en el esplendor de nuestros propios cultos de regla, en nuestras manifestaciones litúrgicas externas, ya sea pues hermandades de gloria, hermandades de penitencia, en todo lo que ello conlleva, y por otro lado eso debe ir en paralelo con lo que es la labor asistencial, con lo que es la labor social que la hermandad debe proyectar hacia los demás.
quizás convenga hacer un inciso aquí, que la labor asistencial o el ejercicio de la caridad no siempre implica un desembolso o un esfuerzo económico. Y yo les puedo poner a ustedes a hablar desde mi experiencia, de los años que fui diputado de mi bolsa de caridad, o de la bolsa de caridad de mi hermandad. ¿Saben ustedes cuál es la mayor pobreza que hay? La ignorancia. La ignorancia es lo que hace al ser humano ser más pobre. La persona formada, instruida, oculta, si es pobre puede salir de la pobreza. Y raramente es pobre. El ignorante no solo es pobre, sino que además está imposibilitado para salir de la pobreza. A veces, simplemente una formación, simplemente orientar a una persona a una determinada cuestión, le resuelve más que hacer un desembolso económico con ello. A veces, simplemente decirle dónde tienen que ir a pedir una pensión a la que a lo mejor tienen derecho y no lo saben, hace más que otra cosa. Por otro lado, hay veces que la caridad la practicamos exclusivamente sentándonos al lado de una persona y escuchándola. Yo a veces he estado atendiendo a una persona, a lo que nosotros llamamos un peticionario de nuestra bolsa, y al final resulta que no quería nada, quería que alguien le escuchara un rato, quería que alguien le escuchara su problema, porque vivimos en una sociedad que desgraciadamente en la que estamos cada vez más solos, y sobre todo me refiero a la tercera edad. Aquí hay algunos representantes en esta reunión. Qué solos están miles y miles de ancianos en nuestras ciudades, qué solos viven y qué solos se mueren. Y yo creo que de esto tenemos un poco culpa todos, tiene culpa la sociedad. A veces la compañía es la mejor forma de... Son los campos de actuación donde debemos actuar. Y siempre, a mi juicio, con un criterio, y es el de la proximidad. El Señor nos dijo que amáramos a nuestro prójimo, y etimológicamente la palabra prójimo significa próximo, el que está cercano. Ese criterio yo creo que no debemos perderlo nunca. A partir de ahí, pues podemos hacer un estudio o una distinción de cómo debemos enfocar, unos criterios de cómo podemos enfocar nuestra labor asistencial. En primer lugar, de carácter personal. Y aquí yo tengo que deciros que, en mi opinión, si hacemos un criterio de carácter personal, antes que nada tienen que estar nuestros propios hermanos. Una hermandad, cualquier labor asistencial que haga, tiene que empezar para hacerla por sus propios hermanos. De nada sirve que vayamos a buscar a donde sea, a quien sea, porque está necesitado, si nos olvidamos de nuestros hermanos. Son la primera obligación. Y os puedo asegurar que muchas veces son los más difíciles, no tanto porque no exista necesidad entre nuestros hermanos, sino porque a veces son los más difíciles de encontrar, porque están ocultos, porque no se atreven a manifestar su necesidad. Ahí es donde tenemos que actuar de forma que nosotros suplamos esa falta de comunicación o esa temor que pueda tener una persona a hacernos ver claramente que tiene un problema.